si te dijera que puedes mejorar tu vida con sencillos cambios en tus costumbres? Gestión emocional y macrobiótica. El podcast de los inconformistas responsables. Por Daniel Mayor y Patricia Sánchez. Desde 2010, mejorando la vida de miles de personas. Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más a un episodio de este podcast Gestión Emocional y Macrobiótica. Aquí estamos con todos vosotros. Patricia Sánchez, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Dani. Y aquí Daniel Mayor, los dos somos expertos Patricia experta en psicología y yo experto en alimentación macrobiótica y venimos a traerte cómo, vamos a hablar sobre emociones, vamos a hablar sobre alimentación y vamos a hablar también sobre cómo se unen ambas cosas y cómo puedes trabajar tus emociones desde las propias emociones y desde la alimentación. Y hoy vamos a traer, no sé si esto es una emoción en sí o es un estado mental, pero vamos a hablar, bueno, ahora le preguntaremos a Patricia. Vamos a hablar sobre preocupaciones. Bueno, ya lo dice la palabra, ¿no? Preocupaciones, ¿no? ¿Qué entenderías tú por una preocupación? Porque yo creo que sería la pregunta Es el, clave para empezar. es el temazo, ¿no? A ver, la propia palabra, como tú has separado bien, ya lo dice, es preocuparse, es decir, ocuparse antes de que sucedan las cosas, de que realmente tengamos un problema, de que realmente haya una situación real. Porque normalmente, digamos que lo natural sería de cuando sí existe una situación, vamos a llamarle problemática, conflictiva, a resolver, me gusta a mí decir, o un problema, nos ocupemos de ello, es decir, nos centremos en buscarle soluciones, en ver cómo podemos mejorar, salir de esa situación, entendernos con esa persona, arreglar lo que se nos ha roto, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que sea antes de que las cosas sucedan o enrolarnos en bucle en el problema y en la no salida, eso sería una preocupación y por lo tanto, digamos que es un poco, desde mi punto de vista, es un poco una pérdida de tiempo y una pérdida de energía, aunque nos sale automáticamente. Es decir, yo a veces me preocupo, tú, Dani, seguro que a veces también te preocupas, o sea, es como es algo que va a aparecer, es un proceso mental, ¿no? que tenemos de preocuparnos de las cosas. Y pienso que lo interesante aquí es, uno, darnos cuenta que lo estamos haciendo, es decir, que nos estamos preocupando por algo que todavía no ha sucedido o nos estamos quedando solo como dándonos pum, 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 golpes contra la pared en el problema y no yendo a la solución, ¿verdad? Eso sería uno, es decir, ser consciente que estamos haciendo esto. Y dos, sería muy bueno trabajar en fortalecer la confianza en cada uno de nosotros y nosotras. ¿En qué sentido? En el sentido de que soy capaz de salir de cualquier situación, aunque ahora no sepa cómo. Piensa, esto es... Una cosita, sí, porque ya estás casi en la solución y me gustaría... No, eh, no, bueno, soluciones. ya me imagino, sí, pero porque al final también es verdad que las preocupaciones tienen un grado. ¿Cómo podríamos saber hasta cuándo es el momento que dices, ostras, creo que me estoy preocupando demasiado o en general llevo una vida con demasiadas preocupaciones? Porque a Hombre, veces tienes preocupaciones las típicas, ¿no? Pero ¿cuándo es el momento que dices, esto ya no ¿qué es, me pasa? Esto no, me pasa ya de me estoy castaño pasando? oscuro, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo podríamos detectar? Bueno, básicamente lo podemos detectar en cuando empieza a ser un problema, una limitación para Ujú, llevar nuestra vida rutinaria, ¿no? Es decir, cuando ya nos impide disfrutar de otras situaciones, cuando nos impide hacer cosas que quisiéramos hacer, cuando nos provoca dolores de cabeza, de estómago, contracturas, o sea, nos afecta físicamente,
cuando estamos más irritables y nos enfadamos más con las personas que queremos, cuando malinterpretamos y no entendemos bien lo que se nos está diciendo porque estamos ahí en nuestra saturación mental y no somos capaces de escuchar bien lo que la otra persona nos está diciendo, le damos la vuelta y nos genera un problema, un conflicto con esa persona de manera habitual. O sea, los conflictos existen y sobre todo cuando hay convivencia laboral, familiar, convivencia de casa, surgen los conflictos, es algo natural, ¿sí? Pero cuando es algo recurrente o en una magnitud que dices, se me escapa de control, ostras, ahí tenemos que encender todas las alarmas porque digamos que estamos con unas preocupaciones que nos están desbordando completamente y nos están alejando de nuestro bienestar personal. Y desde ese punto, es importante esto que voy a decir, porque desde ese punto es muy difícil, no voy a decir imposible, pero es muy difícil que realmente encuentres una solución adecuada para eso que tanto te está preocupando. Así que ese no es el camino. Porque a veces pensamos que, bueno, si me preocupo mucho, le doy muchas vueltas y estoy ahí, aunque me enfade, aunque esté irritable, aunque me duela la cabeza, aunque no sé qué, pero voy a encontrar la solución. Entonces al final, es como me salvo, ¿no? No, 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 por ahí no es. O sea, cada vez es como meter más los pies en el barro, llegados a esos puntos, a esos niveles de preocupación que tú me estás preguntando. Por no decir, obviamente, todo el desajuste emocional y mental que nos puede provocar cayendo en sintomatología ansiosa, depresiva, etc, etc. O sea, ya llegado a unos niveles sostenidos en el tiempo y niveles elevados, pues lo que decía, ¿no? Nos dificulta el llevar nuestra vida rutinaria. Vale, estabas hablando un poco de la relación entre la preocupación y la confianza. Me ha resultado interesante. ¿Qué estabas contando? Es que yo realmente, y esto es una percepción mía después de obviamente vivirlo en mi propia piel, la preocupación, y después de acompañar a tantísimas personas en consulta, ¿no? Cuando tú confías en tus recursos y en tus recursos personales y en tu capacidad para obtener nuevos recursos, las preocupaciones no se te van tanto de madre, no suben tanto de nivel, porque tú sabes, ya tienes la confianza en ti de que aunque en este momento esta situación que se te presenta no sabes cómo resolverla, vas a encontrar la manera o vas a encontrar la ayuda, o porque a veces no podemos, ¿vale? Y a veces, muchas veces sí, pero a veces es verdad que no puedes y tienes que buscar ayuda. Es decir, que tú sabes cómo acabar bien. Y esa confianza muchas veces es que nos falta prestar atención a nuestro historial de vida, de cuántas veces, cuántas situaciones en nuestra historia de vida hemos pensado que no podíamos o nos hemos preocupado mucho por algo o nos ha parecido que algo era imposible y finalmente lo hemos conseguido solventar, traspasar, ¿no? Y al darte cuenta de esto, te das cuenta y o sea, tomar conciencia de esto te sirve para ver que si en ese momento no lo sabes, tienes la capacidad para aprender, para saber, para buscar y poder solventarlo. Y eso me parece clave en el tema de que las preocupaciones se nos desborden o no. Obviamente que hay mucha más letra pequeña, ¿vale? Pero pienso que esta es una buena manera que cualquier persona puede hacer desde su casa, hacer una revisión de vida para empezar a fomentar esa confianza en él o en ella misma de que sí es capaz, aunque sea pidiendo ayuda, ¿vale? A veces tenemos que pedir ayuda, pero sí somos capaces de generar soluciones y alternativas a eso que nos está preocupando. Es interesante lo que has comentado también sobre el tema de pedir ayuda, ¿no? Que quizá mucha gente no tiene, o sea, se preocupa en exceso porque tiene esa incapacidad, ¿no? Como que, o incapacidad mental, me refiero de que Una tiene, barrera mental, exacto, un sí. bloqueo de decir, no voy a pedir ayuda por lo que sea, y eso evidentemente provoca más preocupación, ¿no?
Sí, y muchas veces también provoca la sensación de soledad, de estar solo, sola en el mundo, de no tener apoyos, y a veces, no, a veces es real que no tenemos esos apoyos, ¿vale? Pero estamos hablando en cuando sí los tenemos y no los estamos viendo, o los rechazamos, o no los aceptamos porque nos cuesta recibir esa ayuda. Entonces, igual estás preocupado o preocupada por algún tema que pidiendo ayuda se solventaría, pero eso inconscientemente la persona tiene ahí sus resistencias porque es como, yo no, o sea, es como ir en contra del yo soy capaz de hacerlo todo. Y tú eres capaz de hacer muchas cosas. No todo, ¿vale? No somos capaces de hacerlo todo al 100%. Sí somos capaces de hacer muchísimas cosas, muchas más de las que nos pensamos. Pero en eso se incluye el, a veces en ocasiones, pedir ayuda también. O sea, no, no es malo, no te incapacita, no habla mal sobre ti, sino que hay ocasiones que hay que pedir ayuda. Si se me estropea la lavadora, me lo invento, y se me genera un problema porque somos 4 en casa y lo que se genera, o sea, cualquier persona que esté escuchando que tenga una familia y críos, sabe la cantidad de ropa semanal que se genera para lavar. Y si se te estropea la lavadora, a ver, no es un problema, pero es una situación a resolver importante y tú puedes decidir arreglar la lavadora tú, sin tener ningún tipo de conocimientos. Bueno, y seguramente buscando aquí había, y si es algo un poco sencillo, pues igual al final eres capaz de arreglarlo tú, pero vas a tener que ir a aprender a algún lugar. Pues busco vídeos en YouTube, pues me miro el manual de no sé qué, pues sí, o puedes llamar al técnico a que venga y arregle la lavadora y tienes resuelto el problema. Entonces, tienes que tener la capacidad de, o sea, la confianza de yo soy capaz de hacerlo por mí misma o mí mismo, o yo soy capaz de ir a buscar las soluciones o la ayuda. ¿Por qué nos cuesta, o sea, por qué no nos cuesta tanto llamar al técnico que arregle la lavadora y nos cuesta más pedir, por ejemplo, no sé, algo más personal, ¿no? Como hay gente que le cuesta un montón pedir ayuda, por ejemplo, con el tema de los hijos. Es algo que yo me encuentro muy habitual, que cuesta mucho porque es como si estuvieras defraudándote como madre o como padre de no ser capaz, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta muchos puntos aquí en la sociedad en la que estamos, que la mayoría pues trabajamos, que ocupas también de los niños de la casa, entonces llega un punto también que son muchas cosas, son muchas pelotas en el aire, como digo yo, y puede ser, depende de cada situación, de cada persona, pero puede ser que necesites un poquito de ayuda y no pasa nada. Y está bien, y una preocupación menos porque has aceptado esa ayuda en ese caso, ¿no? No lo sé. Las familias que se organizan para recoger a los niños unos de otros un día del cole y unos días van unos o por semanas y se organizan porque los padres tienen turnos rotativos, ¿no? Del trabajo, o sea, es un problema que nos puede preocupar, quién va a buscar al niño, quién va a buscar a la niña y qué hago, y ¿no? Y encuentras una solución pidiendo ayuda, pues otro papá, otra mamá que ya va a buscar y lo recoge, o nos podemos intercambiar, pero podemos no intercambiarnos, simplemente el otro va y yo tengo esa semana turno de tarde y no puedo ir a recogerlo y me lo recoge fulanito hasta que viene su madre, hasta que viene su... Entonces, a veces esto que es tan sencillo, pues nos machacamos un montón y estamos enrolados en esa preocupación cuando tiene una solución, he dicho esta solución, ¿no? Tiene una solución sencilla, puede ser cualquier otra, ¿eh? Ha sido un ejemplo. Ujú. Y luego hay otras preocupaciones. Es que ahora, mientras estabas hablando también de esto de pedir ayuda, me he acordado también de las famosas preocupaciones sobre lo que no ha pasado y que no sabes si va a pasar. Y te voy a contar una anécdota muy buena, porque esto es mi madre. Mi madre es así. Si me escucha mi madre o la mamá, Te quiero mucho. le, y voy a contar una anécdota que nos pasó hace mucho tiempo. Yo estaba todavía viviendo con mis padres. Llaman al timbre al telefonillo de casa y mi madre. Pues creo que esta tiene que ser la que viene a cobrar el alquiler del parking, del garaje. Dice, pues yo ahora no tengo dinero metálico, yo no sé cómo lo voy a hacer, no sé qué, no sé. Y empezó a hacer la bola muy, muy grande, muy grande. Total que digo, bueno, yo voy al teléfono. ¿Quién es el cartero? Claro, ¿qué pasa también con estas preocupaciones
sobre lo que no sabes, porque claro, por ejemplo, tú has dicho, se me ha estropeado la lavadora, pero claro, esto ya ha pasado. Entonces, tu preocupación es lo que pueda pasar, pues, sobre lo que ha pasado. Pero, ¿y las preocupaciones sobre lo que no ha pasado y puede pasar? Y son las más habituales. Es decir, lo que Mm, yo he dicho, hasta cierto punto, ujú, bueno, podríamos aceptar, ujú, preocuparnos un poquito, ujú, porque es la situación ahí, pam, delante, que tienes realmente el problema o la situación a resolver y bueno, se vale un poquito ujú, ponerse un poquito nerviosos porque lo tienes, o sea, somos humanos y te puedes poner un poquito y lo tienes ahí delante, ¿no? Pero yo lo estaba hablando obviamente para no magnificarlo, no hacerlo más grande, pero lo que más se hace es lo ujú, que tú estás diciendo, que es preocuparse de cosas, de situaciones que no están pasando y que muy probablemente no van a pasar jamás. Y ahí es donde la gente se pierde. ¿Cómo se dice eso? No me acuerdo, iba a decir una palabra, no me acuerdo. Bueno, pero se pierden ahí en el infinito, ujú, ¿no? Ahí como, me los imagino ahí como flotando sin gravedad y es como, no puedo hacer nada, simplemente estoy con esto y no sé qué hacer y ahí rum, 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 rum. Y esto es lo que más, esto en realidad es lo que más sucede y lo que más genera malestar emocional en las personas, ¿no? Y lo primero que tendríamos que entender aquí o que atender aquí es, primero, si eso que estoy pensando está pasando o no. Es ujú. decir, eso que estoy pensando está pasando o no. Y todo el mundo dice, ya, pero puede pasar. Ya. Y yo les pregunto, ¿pero está pasando ahora? O no, porque pueden pasar muchas cosas, te puede tocar la lotería. Ah, pero eso no lo pensamos. O sea, solo pensamos que pueden venir a cobrarnos el dinero que no tengo o que me traen una notificación de no sé qué, o que se han enfadado conmigo, o que seguro que han hecho no sé qué porque yo el otro día dije no sé cuánto, si les habrá sentado mal, o vamos a reservar ese fin de semana pero como nos pasa siempre seguro que llueve y lo vamos a pasar fatal o nos vamos a enfadar o al final nos separamos o este niño, esta niña cuando sea adolescente o sea, nos va a tomar el pelo a hacer lo que le dé la gana, pum, pum, o sea, hay tanto, yo que estoy tan acostumbrada a escuchar esto se llama una distorsión, a escuchar Ujú, las distorsiones, en este caso futuristas, es un tipo de distorsión, hay varias, ¿vale? Es un tipo de distorsión que le llamo visión catastrófica, yo no, se le llama en ujú, psicología visión catastrófica, tiene otros nombres, pero lo más conocido es visión catastrófica, visión de catástrofe, es ujú, decir, ujú. pensar que lo que va a venir es algo desastroso, ¿no? Es algo que realmente no voy a poder evitar y que es desagradable para mí. Pero tenemos que darnos cuenta y parar a pensarnos si eso está sucediendo en este momento en el que yo me estoy encontrando mal o no. Porque a no ser que sea de las preocupaciones iniciales que yo he dicho, que tienes una situación a resolver, ¿qué haces? Ocupando tu tiempo y tu energía y tu estado de ánimo de ese momento en algo que no está, que no te está sucediendo y que muy probablemente nunca va a suceder, porque vamos a pensar cuántas de las cosas que nos hemos ahí fantaseado, pero fantaseado negativamente, ¿no? Y nos hemos agobiado, no han sucedido nunca. Algunas, no te digo que algunas no suceda, pero ¿qué proporción? Es una proporción muy, muy, muy pequeñita. Y esto hay que entender que es un mecanismo de defensa que tiene la mente. Es decir, todo lo que no es conocido para la mente es muerte. Muerte literal, es muerte para el cuerpo, se deja de sobrevivir. Entonces la mente siempre te va a tirar hacia lo que es conocido para, ¿cómo se dice esto que he dicho? O sea, para asegurar tu supervivencia física Ujú, y ujú, también por un ahorro energético, de ujú. energía, para que no gastes más las cosas nuevas, nos generan un desgaste energético inicial, tenemos que hacer más, tenemos que hacer trabajar más a cerebro, entonces siempre va a tirar para que no hagas eso. Entonces, si te muestra, ¿no? Te muestro que no, que eso mejor que no, todas las cosas terribles que pueden llegar a pasar y así te quedas como estás, porque es donde hay supervivencia. Esto es Sí. algo muy,
O sea, nos viene muy a nivel filogenético Exacto, de... o sea, es como, es nuestro pasado ancestral, Sí, ¿no? porque Ujú, entonces sí era necesario. Tú no podías salir y comerte una fruta que no conocías porque podía ser una fruta pues o venenosa o que no te sentara bien y morirte, ¿sí? O ujú, no podías ir a cazar a un lugar que no habéis inspeccionado anteriormente porque podía haber unos depredadores que no tuvieras en cuenta y matarte y morir, ¿no? Entonces, en ese entonces era necesario este prever que podía pasar algo negativo, pero hoy en día en la sociedad y en nuestras vidas rutinarias y mundanas hay muy poquitas situaciones donde realmente sea necesario eso. Por ejemplo, al cruzar una carretera, una vía muy transitada, sí que es bueno que tú anticipes, te preocupes de que te pueden atropellar, porque si vas a vigilar, vas a ir, vas a cruzar cuando te toque, vas a vigilar que no te atropellen, ¿sí? Pero hay muy poquitas situaciones en nuestro día a día en que esto, más allá de estas situaciones, sea útil. claro, claro, Por eso es importante mm, darse cuenta de ujú, cuándo lo estamos haciendo y que eso en ese momento no está sucediendo, ujú, para bajarle intensidad. Si encima lo enlazamos con el principio que he dicho de confiar en mis propias capacidades, ahí estamos ayudando muchísimo a rebajar el nivel de bucle y el nivel de preocupación. Si a eso le sumamos, que todavía no lo hemos dicho, pero si a eso le sumamos gestión emocional, es decir, cómo yo, o sea, herramientas y maneras de bajar las emociones que se me disparan cuando yo estoy preocupándome de cosas que pueden llegar a pasar, por ejemplo, caso de tu madre, pues seguramente le provocó ansiedad, le provocó un estado de agitación, de movimiento, ¿no? O sea, más de llamado ansiedad, miedo, ¿no? Por ujú, ahí ujú, estaba el ejemplo que has hecho de tu madre. Pues si logramos también bajar, que no digo anular, porque a veces es un poco complicado, pero sí bajar la intensidad a esa emoción, estas tres cosas juntas nos ayudan muchísimo a controlar en una medida importante las preocupaciones y poder reequilibrarnos y estar en nuestro día a día de manera pues normal, ¿no? Porque muchas personas a mí me dicen, no sé si tú en tu día a día te lo encuentras, pero yo en consulta me encuentro mucho que me dicen, es que no puedo disfrutar, o sea, estoy en un momento tranquilo, relajado, yo qué sé, un domingo, lo típico, pero un domingo al mediodía haciendo un vermut con la familia, los amigos, quien sea, ¿no? ujú, No estoy disfrutando porque estoy pensando en el lunes que me dejé aquello, o que si mi jefe no sé qué, o que el niño mañana tiene piscina y a ver si llora porque el lunes pasado lloró, o sea, sí, o lo va a pasar mal, o estamos en eso y es no somos capaces de el típico disfrutar. sufridor, ¿no? Sí, eh, pero no, no en todo el mundo, o sea, hay gente que hace esto Ujú, y no es que lo haya hecho toda la vida ujú, o no es que tenga ese perfil, pero llega un momento en su vida que, bueno, tenemos muchas pelotas en el aire, es decir, hay muchas situaciones lo que se nos juntan, entonces este proceso de preocuparnos y dejarnos llevar por él con la falta de confianza, con que no tenemos herramientas para bajar nuestra gestión emocional, pues hace que se nos desborde y no podamos disfrutar de los momentos en los que en ese momento en realidad estás bien, no te está pasando, no te está pasando nada, ¿no? ujú, Y es una manera muy distinta de vivir la vida cuando vivimos, yo no digo sin preocupaciones, porque todos tenemos preocupaciones, ¿no? Pero hay que saber bien cómo recolocarlas y no dejarte llevar por ellas para que no te desajuste emocionalmente, que al final es lo que nos molesta, emocional, o ujú, sea, esas preocupaciones lo que hacen es generar unas emociones desagradables en nuestro cuerpo que nos desajustan y nos hacen sentir mal. Y ujú, este sentirme mal es lo que hace que yo esté inquieto, inquieta o esté triste o esté con ansiedad o no pueda disfrutar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son como varias piezas del puzzle que hay que recolocar para que al final pues yo pueda estar lo que llamamos bien. ujú. ¿Y qué herramientas piensas así en términos genéricos necesita una persona que viva en esa situación? A ver, la primera, bueno, herramientas, vale, herramientas son cosas más concretas, ¿no? Pero lo primero que tenemos que saber es darnos cuenta de lo que he explicado, Ujú, de estas preocupaciones, cuál es su función ujú, y
¿Dónde debemos ubicarlas? En ¿está pasando, no está pasando? O sea, esto es básico, ¿vale? Después es en fomentar también nuestra confianza en que somos capaces de solventarlo. Y después está todo el tema de gestión emocional, que por ejemplo, una herramienta muy conocida de gestión emocional es la respiración diafragmática. Hay muchos tipos de respiración diafragmática y de hecho yo normalmente la trabajo junto con otras técnicas para que le dé una potencia más fuerte y te sirva en tu día a día. Pero la respiración diafragmática, junto con lo que he hablado aquí hoy, te ayuda a bajar el volumen de esas preocupaciones, a bajar el volumen de tu emoción, sea ansiedad, sea miedo, sea lo que sea, a bajarle el volumen y que te reajustes y puedas respirar un poquito y hacer frente y estar en tu día a día con mejor estado, ¿no? Después también existe, obviamente, todas las prácticas que están centradas en relajar el cuerpo y en relajar nuestro sistema nervioso, nos pueden servir, tipo meditación, yoga, etcétera. Esto nos puede servir para tener una prevención, es decir, o sea, para no rebosar el vaso, ¿no? Para ir como vaciando un poquito el vaso y no dejar que se nos desajusten. Ahora, para los momentos en sí, del momento en el que me está pasando, hay muchas técnicas, algunas de ellas bastante buenas y rápidas, las explicamos en un curso que tengo ahora que se llama Calmar tus preocupaciones, pero una que podemos hacer sí o sí es la de la respiración diafragmática, que funciona muy bien y baja esos niveles junto con lo demás, porque si no es como que lo fraccionas. Si solo miro si me está pasando ahora o no, pero no respiro, por ejemplo, y bajo mi emoción, es que me voy a volver a enrolar. Si solo respiro, pero mi cabeza está en bucle total, me voy a volver a enrolar, ¿no? Si no confío en mis capacidades o recuerdo que, oye, que soy una persona que tengo cabeza y que soy capaz de hacer las cosas, obviamente mi cabeza va a estar más lúcida cuando mis emociones estén más calmadas, es decir, por ejemplo, con la respiración, pues por sí solo no funciona del todo, va cojo, ¿no? Es que hay que integrar todos esos aspectos para que es como piezas del puzzle y encajadas, entonces sí me den la foto preciosa y bonita en la que yo pues controlo, en la que yo recupero mi equilibrio y recupero mis estándares de normalidad a nivel emocional y puedo descansar un poquito la mente. Pero, por ejemplo, personas que estén muy en esta línea, pues una meditación antes de ir a dormir o antes de empezar el día, pero sobre todo antes de ir a dormir para descansar bien, pues puede ser muy beneficiosa para vaciar el vaso y para predisponernos a descansar bien, cosa que también ayuda, y al día siguiente ver las cosas de otra manera, ¿no? O sea, esa puede ser una. Respirar in situ puede ser otra, y lo de cómo enfocarnos en las preocupaciones es otra. Eso te iba a comentar yo. Yo en macrobiótica, evidentemente, yo no trabajo tanto la parte psicológica, pero con la gente que tiene este tipo de problemas, el buscar esos momentos para desconectar, y lo que hacemos mucho nosotros es ejercicio, ¿sabes? Porque se pongan a hacer ejercicio. Y sobre todo un ejercicio que no tengan que pensar, en el ejercicio. Eso es una Entonces, técnica de distracción que le llamamos, mm, es un tipo, o sea, hay muchas cosas que se mm, pueden hacer. Esa que tú dices es un tipo. ujú, Yo me centro mucho siempre, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer a nivel de prevención y obviamente el ujú, ejercicio físico va muy bien para muchos aspectos, ¿sí? ujú, Y la meditación, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer a nivel de prevención, pero ¿qué pasa? Al menos yo, los pacientes que yo tengo más y usuarios no tienen tiempo, pero bastante real. O sea, realmente hay pocos escapes de burbujas de tiempo para poder hacer. Entonces hay que darles técnicas muy del momento. Es decir, las que yo he dicho, la que tú has dicho, va muy bien y sostenido en el tiempo tiene unos efectos muy buenos, pero no la puedes hacer en el momento en el que estás teniendo ese ujú, subidón. Es que si a lo mejor te estás trabajando y te viene, boom, y no te puedes poner a hacer ejercicio en ese momento, ¿no? Entonces ahí entran estas técnicas más de in situ. Y todo esto que tú ujú, has dicho, y yo he dicho de por la noche y demás, son técnicas más de
prevención y de ir vaciando el vaso para que no nos rebose, cosa que es súper importante, ¿sí? Pero yo me centro mucho en las técnicas in situ, es decir, del momento, cómo identificar si está pasando o no, cómo respirar y cómo otras que abordamos dentro de, pues de las consultas o dentro de diferentes programas que tenemos, ¿no? Ujú. Eso te iba a preguntar también, que lo estabas comentando. Entonces, ¿es posible prevenir este estado de preocupación extremo? Sí, la preocupación extrema sí, es decir, la preocupación tenemos que entender que va a ocurrir. A mí me Ujú, ocurre también y me sé todas las técnicas y, bueno, todas las del mundo mundial, obviamente no, pero me sé un montón y lo tengo muy por la mano, porque también, a mí también me llegan preocupaciones, me aparecen preocupaciones, ¿sí? El tema primordial aquí es qué hago con ellas y que no me desborden, como tú me has dicho, es decir, que no crezcan, ¿no? En una escala que al final no puedo controlar. Entonces, claro que se puede prevenir el que se me descontrolen y sobre todo lo más importante yo creo es entender que van a aparecer y que tú tienes que saber qué hacer con ellas para tú dirigirlas y no que ellas te dirijan a ti. ujú, ujú, Porque muchas veces las personas, pues la expectativa es, no quiero preocuparme más, no quiero tener nunca más ansiedad, no quiero estar nerviosa, ya, pero es que no quiero tener miedo, ya, pero es que eso son emociones o situaciones como las preocupaciones, ¿no? Estados mentales que como persona humana en experiencia vital que estás teniendo en este planeta o sea, es normal que eso ocurra y que sería un grave problema que eso no ocurriera, porque significaría que algo no te está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir. Donde debemos centrar nuestra atención y debemos centrar nuestros esfuerzos en que no, es en que no se nos descontrolen. ujú. Y obviamente en que no sean constantes, en que no sean continuas de diario, claro está. Muy bien, muy interesante todo. Y bueno, pues ahora la pregunta, ¿qué es lo que Patricia Sánchez puede hacer por nosotros para gestionar las preocupaciones? ¿Qué es lo que nos puedes ofrecer? Claro, mira, en mi página web, www.patriciantepsicología.com, que lo dejaremos por aquí abajo, hay una guía que se Ujú, llama, un audioguía que se llama De la oscuridad a la luz, donde ahí hablo un poquito más en profundidad de este tema. Y además lo que doy es un ejercicio guiado, ¿no? Con una técnica guiada para que puedan controlar mejor sus emociones. Y después si hay alguien que quiere ir un poquito más allá, ahora tenemos el curso Calma tus preocupaciones, donde en 7 días doy unas técnicas muy concretas, muy específicas, también guiadas y todo pasito a pasito, para que puedan, ya no es aprender, sino integrar en ellos y ellas esta manera que estoy diciendo de afrontar cuando me vienen preocupaciones o cuando me vienen sensaciones de miedo, malestar, que no sé dónde ubicar, cómo puedo equilibrarme para no descontrolarme, ujú, ¿sí? Y entonces es un curso que es directo, al grano, práctico, breve y que van a aprender técnicas muy, muy potentes, prácticas y lo que decía, de poder utilizar en el momento que usamos directamente en consulta. Y además también hay algunas de estas de prevención y también de reajuste un poco, o sea de ir haciendo un poquito de cambio de chip mental de nuestro automático, del cómo reaccionamos de manera automática. Pues también hay unos ejercicios y unas técnicas guiadas para que las personas puedan hacer para ir modificando ese resorte, ¿verdad? Que les salta y ya me voy a la preocupación máxima y a lo más terrible y puedan ir reduciendo esa manera de funcionar para facilitar poner las técnicas en marcha que explico durante este programa. interesante. Y que lo Pues pueden mm, encontrar. eh, podemos poner el enlace por aquí Pondremos también. el enlace porque no Mm, está en la web. Diría que es pacientepsicología.com/calma, pero lo dejamos aquí abajo específicamente para que lo encuentren. muy bien. Pues estoy seguro de que todas estas técnicas, la verdad es que
todo lo que has hablado me ha parecido súper interesante. Hay muchísimas cosas que están relacionadas con las preocupaciones, por lo que has estado contando. La confianza, el control, el pedir ayuda, bueno, un montón de cosas también. El también es aprender a gestionar lo que es la realidad y lo que no es la realidad, ¿no? Sí, Y... hemos mm, dicho, perdona Dani, hemos mm, dicho muchas, pero tampoco lo digo para que la gente no se pierda, porque a veces cuando escuchamos mucho nos perdemos, ¿no? ujú, Lo más importante, yo siempre le digo a mis pacientes y todas las personas que están aprendiendo conmigo, siempre les digo, lo más importante es que tú sepas distinguir, ubicar, centrar lo que está pasando de lo que no y bajes tu emoción. Eso es el pilar de todo. Y luego podemos ir a todo lo demás que ujú. hemos dicho hoy y que es importante y que es un poco para que a la gente le suenen por dónde pueden ir las cosas y pueden empezar a estirar del hilo. Pero esto que acabo de decir es la base y esto lo vemos en el curso Calma tus preocupaciones. Pues fantástico. Pues nada, nos quedamos con esto en este comentario final que creo que es súper importante, el aprender a observarse y bajar y poder bajar la emoción también. Y nada, pues nos vemos en un próximo capítulo. Espero que os haya gustado mucho. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda con el tema de las preocupaciones, con el tema de la ansiedad o con cualquier otras cosas, o si tenéis sugerencias sobre qué cosas que queréis que hablemos, lo podéis dejar aquí en comentarios. Recordad dar a la campanita, poner 5 estrellas, todas las cosas estas que según en la plataforma en la que estéis le podéis dar para que podamos seguir haciendo este programa y lleguemos a muchísima más gente. Y nada, esperamos veros en un próximo capítulo con más gestión emocional y más alimentación macrobiótica. Así que nada, muchas gracias, Patricia. Muchas Nos gracias a vemos. ti. Nos vemos a Venga, todos. nos vemos Gracias. a todos. Un abrazo.